El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. En un rincón olvidado del mundo, donde los árboles susurraban secretos y los rayos del sol danzaban entre las hojas, vivía Isabella, una mujer de espíritu intrépido y corazón aventurero. Su alma resonaba con la melodía de la naturaleza, y su vida estaba entrelazada con los senderos mágicos del bosque. Isabella dedicaba sus días a explorar los rincones más oscuros y enigmáticos, donde la luz del sol apenas se atrevía a penetrar. Su cabello oscuro caía como cortina sobre sus hombros mientras caminaba con paso decidido, inmersa en la armonía de la vegetación que la rodeaba. No había rincón sin descubrir, ni criatura que no conociera. Cada noche, al regresar a su pequeña cabaña, Isabella se sumergía en sus sueños llenos de maravillas. Pero, en el fondo de su corazón, algo le llamaba desde lo más profundo del bosque, una melodía lejana que la acunaba en el silencio de la noche. El bosque, a su manera, la observaba. Las ramas susurraban historias antiguas, y el viento le contaba secretos que solo los árboles conocían. Isabella sentía una conexión especial con ese lugar, como si sus raíces estuvieran entrelazadas con las del bosque mismo. Un día, mientras exploraba una gruta oculta, descubrió una inscripción antigua en la piedra. Decía, quien busca encuentra, pero no siempre lo que espera. Intrigada, siguió el camino que se desplegaba ante ella, como si el bosque mismo la guiara hacia su destino. Las sombras danzaban a su alrededor mientras avanzaba, y el susurro se intensificaba. El bosque tenía secretos que solo revelaría a aquellos dignos de conocerlos. Isabella, sin saberlo, estaba siendo guiada por fuerzas invisibles hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. En la oscuridad del bosque, algo más que la sombra de los árboles la acompañaba. Algo antiguo y etéreo, algo que había estado allí mucho antes de que Isabella cruzara su primer umbral. Esa presencia esperaba paciente, con anhelo y amor, y solo el tiempo revelaría su verdadera naturaleza. Isabella continuó su travesía siguiendo las indicaciones inscritas en la antigua piedra. Cada paso la llevaba más profundamente hacia el corazón del bosque, donde los árboles crecían imponentes y las sombras danzaban con una cadencia misteriosa. Mientras avanzaba, Isabella percibió que el aire se volvía más denso, impregnado de una energía antigua y sabia. De repente, emergieron ante ella seres etéreos, guardianes del bosque que tomaban forma de luces danzantes. Eran criaturas de luz y sombra, protectores de los secretos que yacían ocultos en la espesura. Bienvenida, exploradora de los senderos perdidos, susurró el viento, llevando consigo la voz de los guardianes. Isabella, sorprendida pero no temerosa, los miró con ojos curiosos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, consciente de que estaba ante algo más grande de lo que su mente podía comprender. Somos los custodios de este bosque ancestral, respondió una voz que resonaba en armonía con el susurro de las hojas. Te hemos observado con atención, Isabella. Tu corazón late al ritmo de la naturaleza, y tus pasos son guiados por la curiosidad y el respeto. Los guardianes le revelaron que el bosque era un lugar mágico donde los límites entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se desdibujaban. Le contaron sobre los tiempos olvidados, cuando los dioses tejieron la esencia de la vida en cada rincón de aquel sagrado lugar. Te has ganado el derecho de conocer nuestros secretos,
anunció otro guardián, cuya luz titilaba en tonos dorados. Juntos, los guardianes la llevaron a un claro donde la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un escenario resplandeciente. Allí, en el centro del claro, una antigua fuente emanaba un brillo etéreo. Los guardianes revelaron que esa fuente estaba vinculada a una antigua leyenda, el amor perdido de un espíritu que había vagado por siglos, esperando la llegada de alguien digno de comprender su historia. Isabella, eres la elegida, anunció el guardián dorado. La portadora de la luz que revelará la verdad que yace oculta en el corazón de este bosque. Con estas palabras, los guardianes condujeron a Isabella hacia la fuente, donde las aguas resplandecientes parecían susurrar historias de tiempos inmemoriales. La exploradora se sumergió en el líquido cristalino, sintiendo como su conciencia se expandía hacia dimensiones que trascendían la realidad que conocía. En ese trance, visiones de un pasado lejano se desplegaron ante sus ojos, revelándole la conexión entre su propia existencia y la presencia espiritual que la aguardaba en las sombras del bosque. Así comenzó el viaje de Isabella, una exploradora que, sin saberlo, se embarcaba en una odisea más allá de los límites de la vida y la muerte. Tras sumergirse en las aguas resplandecientes de la fuente ancestral, Isabella emergió con una nueva perspicacia. Los guardianes del bosque la miraron con ojos centelleantes, reconociendo en su mirada el eco de las verdades que yacían en los pliegues del tiempo. Los árboles se estremecieron ligeramente, como si el bosque entero celebrara la revelación de su elección. Isabella, aún asombrada por las visiones que había experimentado, se dispuso a continuar su travesía guiada por los guardianes. Juntos, recorrieron senderos ocultos y atravesaron arcos de ramas entrelazadas que parecían portales a dimensiones desconocidas. El bosque, ahora vivo con una energía palpable, los conducía hacia el corazón mismo de su misterio. En un claro sagrado, Isabella descubrió un antiguo altar rodeado de flores que resplandecían en colores nunca vistos. Los guardianes la instaron a que ofreciera sus pensamientos más profundos y sus sentimientos más sinceros al altar. Mientras lo hacía, una luz cálida y envolvente llenó el lugar, y los guardianes entonaron una melodía ancestral que vibraba en armonía con el latido del bosque. De repente, el velo entre mundos se hizo más tenue, y Isabella se encontró en un lugar que parecía reflejar el bosque, pero con una luminosidad etérea. Sombras danzantes tomaban forma, revelando escenas de la vida pasada de la exploradora. Allí, en medio de la danza de la luz y la sombra, surgió una figura envuelta en una esencia etérea. Era el espíritu de una mujer, con ojos que reflejaban un amor eterno y una tristeza profunda. Isabella reconoció en esa figura la misma pasión que latía en su propio corazón. Las sombras contaron la historia del espíritu, que, en vida, había amado a un hombre cuya alma se había perdido en el tumulto de la guerra. Isabella sintió la conexión entre sus almas, entrelazadas a través del tiempo y el espacio. El bosque, con su magia ancestral, les había concedido la oportunidad de encontrarse una vez más. La exploradora comprendió que su búsqueda no solo era por los secretos del bosque, sino también por el amor perdido que trascendía las barreras de la vida y la muerte. Mientras el velo entre mundos se cerraba nuevamente, Isabella regresó al claro sagrado, con la certeza de que su destino estaba ligado al del espíritu y al misterio que envolvía el bosque. Los guardianes, en silenciosa aprobación, la guiaron de vuelta a su cabaña, donde la espera de la noche traería nuevos capítulos en la historia entrelazada de Isabella y el espíritu del bosque. La cabaña de Isabella estaba envuelta en un manto de silencio cuando regresó de su experiencia en el claro sagrado. La luz de la luna filtrándose entre las hojas pintaba sombras danzantes en el suelo de madera, y el susurro del viento acariciaba las ventanas como una melodía suave. Mientras Isabella se sumía en sus pensamientos, el bosque parecía respirar con ella.
Los guardianes la habían guiado hacia el altar sagrado para desentrañar la historia entrelazada de su alma con el espíritu perdido. Ahora, la exploradora sentía una conexión más profunda con el bosque y su propio pasado. En sus sueños, Isabella revivió fragmentos de la vida del espíritu. Vio momentos de alegría y tristeza, risas compartidas y lágrimas derramadas. Cada visión resonaba en su corazón, como si las emociones del espíritu fueran ahora parte de ella misma. En el claro sagrado, Isabella había dejado una ofrenda de flores, una muestra de su respeto y aceptación. Los guardianes, testigos de su vínculo recién descubierto, murmuraban palabras de aprobación en el susurro de las hojas. La exploradora, decidida a comprender completamente la historia que la envolvía, se preparó para un nuevo día de descubrimientos. Siguiendo la guía de los guardianes, Isabella se aventuró más profundamente en el bosque, donde los árboles se volvían más antiguos y los senderos más intrincados. El bosque la condujo a un lugar lleno de murmullos, donde las raíces de los árboles se entrelazaban en una danza simbólica. En el corazón de ese rincón sagrado, Isabella encontró un árbol ancestral que emanaba una energía serena y sabia. Los guardianes le revelaron que este árbol era testigo de las eras, guardián de los secretos más profundos del bosque. Al tocar su corteza rugosa, Isabella sintió una corriente de conocimiento fluir a través de ella. Visiones del pasado y del presente se fusionaron, y la exploradora vio la historia del bosque, desde su nacimiento hasta el momento actual. El bosque había sido testigo de innumerables vidas, cada una dejando una marca indeleble en su esencia. Isabella comprendió que ella, junto con el espíritu perdido, formaban parte de la trama tejida por el bosque a lo largo de los siglos. Con esta nueva comprensión, Isabella se comprometió a honrar el vínculo del pasado. Los guardianes la guiaron de regreso a la cabaña, donde la luz de la luna acariciaba suavemente el rostro de la exploradora, marcando el fin de otro día lleno de descubrimientos y revelaciones. Isabella despertó con el eco de sus sueños resonando en su mente. La cabaña se llenó de la luz dorada del amanecer, y los rayos del sol acariciaron suavemente las paredes de madera. Aunque el día comenzaba con serenidad, su corazón latía con una anticipación palpable, sabiendo que el bosque aún guardaba más secretos. Guiada por la llamada del claro sagrado, Isabella se embarcó en una jornada hacia lo más profundo del bosque, con los guardianes como compañía silenciosa. El susurro de las hojas y el murmullo de los arroyos se entrelazaban en una sinfonía que la envolvía mientras avanzaba hacia lo desconocido. El bosque parecía transformarse a medida que se adentraba, adquiriendo una esencia más antigua y mágica. Los árboles se elevaban majestuosos, sus ramas formando arcos naturales que parecían portales a dimensiones ocultas. Isabella sabía que estaba cruzando fronteras entre el mundo conocido y reinos más allá de la comprensión humana. Llegó a un lugar donde el tiempo parecía detenerse. Un antiguo reloj de sol se alzaba en el centro de un claro, sus inscripciones revelando ciclos cósmicos que iban más allá de la percepción humana. Al tocar el reloj, Isabella sintió la conexión con el fluir del tiempo, como si las agujas fueran hilos que la llevaban a través de los siglos. El bosque, con su magia ancestral, desató una visión que envolvía a Isabella en una danza de luces y sombras. Se encontró a sí misma en diferentes épocas, observando momentos de la vida del espíritu perdido y sus propias experiencias pasadas. El amor y la pérdida se entrelazaban en una narrativa que trascendía las barreras del tiempo. El claro sagrado se convirtió en un teatro donde el pasado y el presente se fusionaban en una coreografía celestial. Isabella sintió la intensidad de las emociones compartidas con el espíritu, como si sus almas estuvieran entrelazadas a lo largo de la eternidad. El bosque, testigo de esta danza temporal, revelaba la fuerza del vínculo que se extendía más allá de las limitaciones mortales. Con el retorno de la visión al presente, Isabella se encontró de nuevo en el claro,
maravillada por la experiencia trascendental. El bosque, impregnado de la magia ancestral que Isabella había desvelado, la guió hacia una parte menos explorada pero igualmente asombrosa. Siguiendo un sendero iluminado por destellos de luciérnagas y la luz plateada de la luna, llegó a un claro donde un arco celestial se extendía sobre una poza de aguas cristalinas. Los guardianes, en un silencioso reconocimiento de su conexión con el bosque, la condujeron hacia el centro del claro. Isabella se detuvo frente a la poza y contempló el reflejo de las estrellas en sus aguas serenas. Aquel lugar parecía un santuario cósmico, un rincón donde los límites entre la realidad y la fantasía se disolvían. De repente, una melodía etérea llenó el aire. Era la canción de las estrellas, un susurro celestial que resonaba en cada rincón del claro. Las luciérnagas se unieron a la sinfonía, creando un espectáculo luminoso que pintaba el bosque con destellos de luz. Los guardianes, con sus luces parpadeantes, danzaron en armonía con la música celestial. Isabella, embargada por la belleza del momento, se sumió en la melódica travesía de las estrellas. Cada nota parecía contar una historia cósmica, revelando los secretos del universo y el papel del bosque como un puente entre mundos. La exploradora cerró los ojos y permitió que la música la envolviera, llevándola a dimensiones donde las barreras del tiempo y el espacio se desvanecían. En su éxtasis celestial, Isabella vio destellos de futuros posibles, caminos que se bifurcaban en el tejido del destino. Los guardianes, con su luz titilante, le mostraron visiones de momentos aún por venir, entrelazados con el misterio que rodeaba al espíritu y su amor perdido. La canción de las estrellas marcó el paso de una noche que trascendería el tiempo mismo. Cuando el último eco de la melodía se desvaneció, Isabella abrió los ojos y se encontró en un claro sumido en la penumbra. Los guardianes la miraban con ojos llenos de significado, como si la música celestial hubiera tejido hilos invisibles entre su destino y el del bosque. Isabella despertó con el eco de la canción de las estrellas aún resonando en su ser. La cabaña parecía impregnada de una luz especial, como si los destellos celestiales hubieran dejado su huella en cada rincón. Con determinación, se preparó para un nuevo día de exploración, sabiendo que el bosque aún tenía secretos por desvelar. Siguiendo la llamada silente del bosque, Isabella se aventuró hacia un área que no había explorado antes. Los guardianes la guiaron hacia un rincón oculto donde los árboles se entrelazaban formando un laberinto natural. Cada paso parecía llevarla más profundamente en el corazón del bosque, hacia un lugar donde las sombras hablaban en susurros y las raíces de los árboles tejían una historia antigua. A medida que avanzaba, Isabella notó que las hojas en el suelo llevaban inscripciones, como páginas de un libro olvidado. Al agacharse para estudiarlas, las palabras cobraron vida, narrando las historias de aquellos que habían caminado por ese sendero en tiempos pasados. Eran las memorias impresas en el tejido mismo del bosque, un registro de vidas que se habían entrelazado con su esencia. El laberinto de las memorias la condujo a un claro donde las sombras danzaban en torno a un antiguo árbol. En su tronco, inscripciones contaban historias de amor, pérdida y renacimiento. Los guardianes la instaron a tocar el árbol, y al hacerlo, Isabella se sintió absorbida en un remolino de emociones y recuerdos. Vio momentos de alegría y tristeza, encuentros y despedidas, como si el árbol fuera un testigo silente de la complejidad de la existencia. En medio de este fluir de memorias, una figura familiar surgió de las sombras. Era el espíritu, con ojos llenos de gratitud y anhelo. Tu presencia despierta las memorias que han yacido en el olvido, susurró el espíritu, su voz resonando en el claro. En este laberinto de las memorias, nuestras historias convergen y se entrelazan. Isabella comprendió que el bosque actuaba como un custodio de las experiencias pasadas, un lugar donde las almas encontraban consuelo y redención. A medida que exploraba las memorias,
Se dio cuenta de que su propia historia se estaba tejiendo en el tapiz de aquel rincón mágico. Los guardianes, con sus luces parpadeantes, indicaron que el laberinto de las memorias era un capítulo crucial en la odisea de Isabella. Cada paso la acercaba más al núcleo del misterio, donde la verdad se revelaría como un reflejo de las experiencias compartidas a lo largo de los tiempos. Isabella emergió del laberinto de las memorias con la certeza de que su conexión con el bosque había alcanzado una nueva profundidad. Los guardianes la guiaron hacia una parte del bosque que resonaba con una energía única, como si el aire mismo estuviera impregnado de sueños ancestrales. A medida que se adentraba en este rincón especial, Isabella notó que los árboles se alzaban con un porte majestuoso, sus ramas formando arcos que se entrelazaban en una danza cósmica. En el centro del claro, descubrió un pórtico tallado con símbolos y patrones que parecían surgir de los sueños mismos. Los guardianes la rodearon en silenciosa reverencia, indicándole que el pórtico de los sueños era un umbral hacia dimensiones donde el pasado, el presente y el futuro convergían en una sinfonía onírica. Animada por la curiosidad, Isabella avanzó hacia el pórtico, sintiendo una suave brisa que parecía susurrar historias no contadas. Al atravesar el arco del pórtico, Isabella se encontró inmersa en un reino etéreo. Los colores vibrantes y las formas caprichosas se desplegaron ante ella, como si estuviera navegando a través de los fragmentos de sueños compartidos por aquellos que habían caminado por ese lugar. En este mundo onírico, Isabella experimentó momentos que desafiaban la lógica y desdibujaban las fronteras de la realidad. Se encontró en paisajes que parecían sacados de pinturas surrealistas, donde los ríos fluían en direcciones imposibles y los cielos cambiaban de tonalidad con cada parpadeo. En medio de este viaje onírico, una figura luminosa se materializó. Era el espíritu, pero ahora envuelto en una luz resplandeciente. Con voz suave, le habló a Isabella sobre los sueños compartidos del bosque, donde cada pensamiento y deseo quedaba registrado en el tejido del tiempo. Aquí, en el pórtico de los sueños, las almas encuentran un lugar para tejer sus anhelos y sus esperanzas, explicó el espíritu. Nuestros destinos se entretejen en la trama de los sueños, y es aquí donde los corazones encuentran su consuelo. Isabella, inmersa en este reino etéreo, comprendió que sus propios sueños se mezclaban con los del bosque, creando una red de conexiones que iban más allá de la realidad tangible. Isabella, imbuida de la magia del pórtico de los sueños, continuó su viaje a través del bosque guiada por la luz de los guardianes. Los senderos parecían fluir con una energía renovada, y los árboles susurraban en anticipación mientras la exploradora se adentraba en una parte del bosque que aún no había explorado. Los guardianes la llevaron a un claro en el corazón del bosque, donde descubrió un estanque sereno rodeado de flores resplandecientes. En el centro del estanque, flotaba un espejo de aguas cristalinas que parecía reflejar la esencia misma del bosque. Se acercó al estanque, y mientras miraba en el espejo, vio su propia imagen reflejada. Pero a medida que su mirada se profundizaba, las aguas del espejo comenzaron a ondular, revelando imágenes de su pasado, presente y futuros posibles. Cada reflejo contaba una historia diferente, una narrativa entrelazada con los susurros del bosque. Los guardianes, en silencioso reconocimiento, le indicaron que el espejo de la reflexión era un regalo del bosque, un instrumento que revelaba las verdades más íntimas del corazón. Isabella, con valentía, se sumergió en la profundidad del espejo, permitiendo que las aguas mágicas le mostraran los rincones más oscuros y luminosos de su propia alma. Vio momentos de alegría y risas, pero también lágrimas y desafíos. Cada imagen estaba entrelazada con las decisiones que había tomado, los caminos que había elegido y los vínculos que había forjado en su travesía. El espejo mostró destellos de su conexión con el espíritu, revelando cómo sus destinos estaban tejidos en una danza cósmica. En un momento de claridad, Isabella se vio a sí misma en el futuro, enfrentando desafíos aún desconocidos.
pero también vislumbró momentos de felicidad y realización, indicándole que su viaje estaba lejos de haber alcanzado su fin. Al salir del espejo de la reflexión, Isabella se encontró con los guardianes a su alrededor, sus luces parpadeantes expresando una mezcla de admiración y respeto. La luz de la luna filtraba entre las hojas, tejiendo sombras danzantes en el camino de Isabella mientras seguía a los guardianes hacia un rincón misterioso del bosque. Los árboles, testigos silenciosos de su travesía, parecían susurrar anticipación en el suave murmullo de las hojas. Los guardianes la llevaron a una gruta oculta, donde una cascada de aguas luminosas se derramaba en una piscina serena. En el centro de la gruta, un altar de piedra emanaba una luz suave. Isabella, al acercarse, notó que en el altar yacía un instrumento musical olvidado, una lira de aspecto ancestral. A medida que sus dedos rozaron las cuerdas, la lira resonó con una melodía etérea. La gruta parecía vibrar al compás del eco melódico, como si la lira conectara directamente con el corazón mismo del bosque. Los guardianes, con su luz parpadeante, se unieron al eco del sonido, creando una sinfonía que envolvía la gruta en una atmósfera mágica. Isabella, inspirada por la melodía que fluía a través de ella, dejó que su corazón se expresara a través de la lira. Cada nota parecía contar la historia de su travesía, desde los primeros pasos intrépidos hasta los momentos de revelación y autoconocimiento. La lira resonaba con la energía de sus emociones, tejida con la esencia misma de su ser. A medida que la melodía llenaba la gruta, Isabella sintió que algo más se unía a la canción. Era el eco del corazón del bosque, la respuesta de la naturaleza a la expresión musical de la exploradora. Las paredes de la gruta parecían vibrar con la respuesta del bosque, como si la propia tierra estuviera entonando un canto en reconocimiento de la conexión entre Isabella y el espíritu del bosque. Los guardianes, en un gesto de aprobación, iluminaron la gruta con destellos de luz. Isabella continuó tocando la lira, permitiendo que la melodía se desvaneciera lentamente en la serenidad de la noche. Con el eco del corazón resonando en su ser, la exploradora sintió que su vínculo con el bosque se fortalecía aún más. Al salir de la gruta, Isabella llevó consigo el eco del corazón como un regalo especial. Los guardianes la guiaron de vuelta a su cabaña, donde la luz de la luna bañaba su rostro en un resplandor tranquilo. La luz del amanecer teñía el bosque con tonos dorados cuando Isabella se despertó, con la melodía de la lira aún resonando en su memoria. Sintió una conexión más profunda con el bosque y los guardianes que la habían guiado a través de las maravillas de su reino mágico. Los guardianes la llevaron hacia una parte del bosque donde los árboles eran particularmente antiguos y majestuosos. Se detuvieron ante un círculo de árboles centenarios, sus raíces entrelazadas en una danza que parecía resonar con la sabiduría de los tiempos olvidados. En el centro del círculo, Isabella descubrió una piedra tallada con símbolos ancestrales. Los guardianes, en silencio reverente, indicaron que aquella era la piedra de los antiguos, un lugar donde el conocimiento de las eras se manifestaba en susurros. Al acercarse a la piedra, Isabella sintió una energía antigua que la envolvía. Cerró los ojos y escuchó atentamente, permitiendo que el susurro de los antiguos penetrara en su conciencia. Voces lejanas parecían contar historias de tiempos inmemoriales, de dioses que tejían la realidad y espíritus que protegían los secretos del bosque. La piedra reveló fragmentos de la historia del espíritu, una narrativa que se había entrelazado con las raíces mismas del bosque. Isabella aprendió sobre la época en la que el bosque era un reino divino, donde los antiguos guardianes velaban por la armonía entre los mundos. Con cada palabra susurrada, la exploradora sentía como el bosque le confiaba más que secretos. Le entregaba la responsabilidad de preservar la magia y el equilibrio que había perdurado a través de las eras. La conexión entre ella y el espíritu se volvía más profunda, una danza que trascendía el tiempo y el espacio. Los guardianes,
con su luz parpadeante, indicaron que el susurro de los antiguos la guiaba hacia la culminación de su viaje. Isabella agradeció al bosque por compartir su sabiduría, prometiendo llevar consigo el legado de los antiguos y la magia que había descubierto en los pliegues del tiempo. La exploradora se despertó con una sensación de anticipación en el aire. Los guardianes la esperaban afuera de su cabaña, sus luces parpadeando en una danza silenciosa. Guiándola con gracia a través de los senderos familiares, la llevaron hacia un área del bosque donde una luz especial iluminaba un camino secreto. El sendero de la revelación estaba bordeado de flores resplandecientes que parecían vibrar en armonía con la esencia del bosque. Isabella caminó con determinación, sintiendo que cada paso la acercaba al núcleo mismo del misterio que la había envuelto desde el inicio de su travesía. A medida que avanzaba por el sendero, las sombras se retiraban, revelando visiones que resonaban con la magia ancestral del bosque. Los árboles susurraban palabras de aliento, como si el propio bosque estuviera compartiendo su aliento vital con la exploradora. Finalmente, llegó a un claro iluminado por una luz dorada. En el centro, un arco de ramas entrelazadas parecía ser la entrada a un reino trascendental. Los guardianes la rodearon, indicándole que había llegado el momento de la revelación final. Al atravesar el arco, Isabella se encontró en un espacio etéreo, donde las fronteras entre el bosque y la realidad se desvanecían. El espíritu, ahora radiante de luz, apareció ante ella. En sus ojos, Isabella vio la historia compartida, las memorias entrelazadas y el vínculo que había trascendido las barreras del tiempo. Has honrado al bosque con tu búsqueda sincera y tu valentía, Isabella, dijo el espíritu, su voz resonando como un susurro del viento. En tu viaje, has descubierto la magia que mora en cada rincón de este reino encantado. La exploradora sintió que su corazón y el del espíritu latían al unísono. El bosque, testigo de su travesía, parecía suspirar en aprobación. En ese momento, las palabras de los guardianes tomaron forma en su mente. El amor perdura más allá de los límites de la vida y la muerte. La revelación final estaba ante Isabella. Ella y el espíritu compartían un destino entrelazado, una conexión que persistiría a lo largo de las eras. La exploradora comprendió que su viaje, lejos de ser simplemente una búsqueda personal, había sido la manifestación de un lazo cósmico que se extendía más allá de la comprensión humana. El espíritu extendió una mano hacia Isabella, invitándola a unirse a él en la danza eterna del bosque encantado. Juntos, se sumergieron en la luz dorada del claro, despidiéndose de los guardianes que permanecieron como centinelas del misterio que siempre habitaría en los rincones sagrados del bosque. El claro dorado parecía pulsar con una energía divina mientras Isabella y el espíritu danzaban en armonía con la luz. Las sombras del bosque se mecían como testigos silenciosos de la conexión que trascendía los límites de la vida y la muerte. Juntos, exploradora y espíritu, se convertían en una sinfonía de amor que resonaba en los rincones más profundos del bosque encantado. Los guardianes, con sus luces parpadeantes, rodearon el claro, ofreciendo su bendición silente al vínculo que se había forjado a lo largo de la travesía de Isabella. El bosque mismo parecía exhalar un suspiro de satisfacción, como si la historia de amor que había esperado durante eones finalmente encontrara su clímax. El espíritu habló con voz etérea, expresando su gratitud y amor por Isabella. Reveló que ella había sido la clave para liberar su alma errante y redescubrir la paz que tanto anhelaba. El bosque, a través de su viaje, había encontrado la sanación y el equilibrio que buscaba desde tiempos inmemoriales. Eres el eco de mi corazón, Isabella, y nuestro lazo trasciende las fronteras de este reino, susurró el espíritu mientras la envolvía en una luz cálida. En cada rincón del bosque, en cada susurro del viento, encontrarás mi presencia, y en el corazón de la naturaleza, siempre estaremos unidos. La exploradora asintió con una serenidad que solo puede venir de la aceptación profunda.
Sabía que su historia con el espíritu se había convertido en una leyenda enraizada en los secretos más antiguos del bosque. Un legado que continuaría fluyendo a través de las hojas, susurros y arroyos, narrando la historia de dos almas entrelazadas por la eternidad. Juntos, Isabella y el espíritu ascendieron hacia la luz del claro, fusionándose con la esencia misma del bosque encantado. Los guardianes, con su luz brillante, formaron una procesión de despedida, marcando el final de una odisea que había trascendido los límites de la realidad conocida. La historia de Isabella y el espíritu quedó grabada en los anales del bosque, un cuento que se contaría en susurros de hojas y suspiros del viento. Y así, el bosque encantado continuó su danza eterna, llevando consigo la magia de un amor que perduraría a través de las eras, uniendo el pasado, el presente y el futuro en un abrazo eterno.